Hoy te invitamos a adentrarte en la vida de una santa que no solo fue una mística y devota servidora de Dios, sino que también dejó un legado de profunda espiritualidad y revelaciones que han tocado el corazón de la Iglesia a lo largo de los siglos. Hablamos de Santa Gertrudis la Grande, la santa cuyas visiones y experiencias místicas han ofrecido un puente entre el cielo y la tierra, y cuyas oraciones prometieron la liberación de miles de almas. Quédate con nosotros y descubre los secretos de su vida, su infancia, sus revelaciones y el amor ardiente que marcó su camino hacia la santidad. Prepárate para una historia llena de fe, devoción y misticismo que te inspirará a buscar más allá de lo visible y conectar tu vida espiritual de una manera que nunca imaginaste. Santa Gertrudis la Grande, una de las figuras más fascinantes y místicas de la Iglesia Católica, nació en el año 1256 en lo que hoy se conoce como Alemania, en el seno del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque los detalles sobre su familia y sus primeros años de vida son escasos y rodeados de misterio, se sabe que desde muy temprana edad fue llevada al monasterio de Elfta. Este monasterio, dirigido por las monjas benedictinas, era conocido por su elevado nivel de enseñanza y profunda espiritualidad. A los 5 años, la pequeña Gertrudis comenzó a vivir entre sus muros, marcando así el inicio de un camino que la llevaría a convertirse en una de las místicas más importantes de la historia. Infancia y formación de Santa Gertrudis la Grande, un vínculo con lo divino desde el inicio. La infancia y formación de Santa Gertrudis la Grande, aunque rodeada de un halo de misterio, nos invita a explorar las circunstancias que prepararon su corazón para convertirse en un terreno fértil para la semilla de la gracia divina. Nacida en 1256, en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, Gertrudis fue entregada al monasterio de Elfta cuando solo tenía alrededor de 5 años. Esta práctica de ingresar a los niños en la vida monástica no era inusual en la Europa medieval, especialmente en familias de cierto prestigio que buscaban asegurar una vida piadosa y educativa para sus hijos. Aunque no se conocen detalles exactos sobre sus padres, se presume que provenía de una familia que entendía la importancia de la formación religiosa y académica, lo cual determinó su destino espiritual desde una edad temprana. El monasterio de Elfta, bajo la dirección de la abadesa Gertrudis de Aqueborn, se distinguía por ser un centro de enseñanza avanzada, donde las monjas combinaban la vida contemplativa con un riguroso programa académico. En este entorno, la joven Gertrudis comenzó a formarse no solo en la práctica devocional, sino en un amplio espectro de conocimientos que incluían la teología, el latín, la retórica, la filosofía y las escrituras. La educación en Elfta iba mucho más allá de las simples prácticas de fe, cultivaba mentes capaces de reflexionar sobre los misterios de Dios y de profundizar en la comprensión del mundo a través de la lente de la espiritualidad. El entorno de Elfta, un crisol de sabiduría y santidad. Elfta no era un monasterio común, era una comunidad vibrante de mujeres intelectualmente dotadas y profundamente devotas. Entre sus compañeras se encontraba Matilde de Aqueborn, hermana de la abadesa y también una mística y escritora influyente, quien se convertiría en la mentora y confidente espiritual de la joven Gertrudis. Santa Matilde era conocida por sus propias experiencias místicas y por su carisma para enseñar y guiar a las demás monjas en su camino espiritual. Esta influencia fue crucial en la formación de Gertrudis, ya que le mostró desde temprano la posibilidad de un encuentro directo e íntimo con Dios. La vida diaria en el monasterio estaba marcada por un equilibrio entre la oración, el estudio y el trabajo manual, siguiendo la regla de San Benito, que enfatizaba la ora et labora, ora y trabaja. En este contexto, Gertrudis absorbió las prácticas de meditación y lectio divina, la lectura reflexiva y orante de la Sagrada Escritura, que se convertiría en una base para su vida mística. Esta práctica le permitía entrar en un diálogo silencioso y profundo con Dios, donde los textos bíblicos se transformaban en alimento espiritual y semilla de revelaciones futuras. Desarrollo intelectual y espiritual. Desde una edad temprana, Gertrudis mostró un talento excepcional para los estudios. Su mente ágil y su habilidad para aprender rápidamente la destacaron entre las demás monjas, y pronto se convirtió en una de las alumnas más avanzadas en teología y literatura sacra. Sin embargo,
A pesar de su brillantez académica, durante sus primeros años en el convento, Gertrudis se inclinó hacia el conocimiento por el simple placer de aprender y sobresalir. Este enfoque intelectual, aunque loable, carecía de la dimensión espiritual más profunda que llegaría a experimentar más adelante en su vida. Este periodo inicial en Elfta fue, en muchos sentidos, un preludio a su verdadera vocación espiritual. Aunque Gertrudis se dedicaba a sus estudios con fervor, sus escritos posteriores revelan que, en retrospectiva, sentía que esta etapa de su vida estaba marcada por cierta vanidad y apego a los logros académicos. No obstante, Dios preparaba su corazón para un cambio radical, un despertar que la llevaría a dejar atrás la superficialidad y a sumergirse en el océano de su amor infinito. El monasterio como refugio y escuela de santidad. La vida en Elfta ofrecía un refugio del mundo exterior, un espacio donde la joven Gertrudis podía crecer sin las distracciones y presiones de la vida secular. Las monjas de Elfta practicaban una espiritualidad rica en misticismo y devoción mariana, y alentaban un amor profundo por la Eucaristía. Esta devoción compartida en la comunidad monástica fue modelando poco a poco el corazón de Gertrudis, sembrando en ella un deseo creciente de unirse más profundamente a Dios. Las enseñanzas de las maestras espirituales, la repetición de los salmos, el canto gregoriano y la vida litúrgica diaria fueron instrumentos que formaron en Gertrudis un espíritu de contemplación que luego se convertiría en la base de sus experiencias místicas. La disciplina del monasterio y la práctica de la obediencia no eran solo normas, eran actos de amor que enseñaban a las monjas a rendir su voluntad a Dios y a vivir en armonía espiritual y comunitaria. Primeras semillas de un encuentro con Dios. A lo largo de sus años de formación, Gertrudis desarrolló una devoción inicial por la oración y los sacramentos, aunque todavía enfocada principalmente en un amor al conocimiento. Sin embargo, el ambiente del monasterio, enriquecido por la vida de oración y la influencia de santas como Matilde, comenzaba a calar hondo en su alma. Cada homilía, cada canto litúrgico y cada reflexión compartida entre las hermanas servían como un recordatorio constante de que su vida tenía un propósito más elevado que el mero intelecto. El monasterio de Elfta también se distinguía por un ambiente de intercambio intelectual y espiritual entre sus habitantes. Las monjas compartían visiones, experiencias de oración y enseñanzas, creando una atmósfera de fervor colectivo donde el cielo parecía tocar la tierra. En medio de este crisol de sabiduría y fe, Gertrudis comenzó a sentir un anhelo más profundo, un vacío que ni sus estudios ni sus éxitos académicos podían llenar. Este vacío era la semilla del llamado divino que pronto germinaría en una vida de completa entrega a Dios. Preparación para la conversión mística. A medida que avanzaba en su formación, la joven Gertrudis empezaba a entender que la verdadera sabiduría iba más allá de las palabras escritas en los libros. La influencia de su entorno y el ejemplo de santas como Matilde despertaron en ella un deseo de experimentar a Dios de una manera que trascendiera el intelecto. Este deseo, aunque inconsciente en sus primeros años, se volvería claro y ardiente cuando, a los 25 años, viviera una experiencia mística que cambiaría su vida para siempre. Fue en ese contexto de aprendizaje, oración y comunidad que Gertrudis se preparó, sin saberlo, para recibir una de las mayores gracias de su vida, un encuentro íntimo y transformador con Cristo. Este encuentro la llevaría a convertirse en una de las místicas más importantes de la historia, una mujer que, más allá de su intelecto y conocimientos, encontraría en el amor de Dios la razón de toda su existencia. La conversión mística de Santa Gertrudis la Grande, un encuentro transformador con el amor divino. El momento de la conversión mística de Santa Gertrudis la Grande marca un punto de inflexión no solo en su vida, sino en la historia de la espiritualidad cristiana. Fue un suceso que redefinió su relación con Dios y transformó su camino de una vida centrada en la academia y el conocimiento a una vida dedicada por completo al amor y la contemplación divina. Para entender la profundidad de este acontecimiento, es importante situarnos en el contexto espiritual y emocional en el que Gertrudis se encontraba antes de esa experiencia transformadora. El estado del alma de Gertrudis antes de la conversión.
Antes de su conversión, Gertrudis había pasado gran parte de su vida en el monasterio de Elfta, dedicada al estudio riguroso de las escrituras y la literatura eclesiástica. Era reconocida por su brillantez intelectual y su capacidad para aprender y enseñar. Sin embargo, en sus propios escritos, ella confesó que, a pesar de su conocimiento, su vida espiritual estaba aún incompleta. Aunque su devoción y participación en la vida monástica eran profundas, había una falta de enfoque emocional y espiritual que la mantenía separada de una verdadera y plena unión con Dios. Gertrudis describió esta etapa como un tiempo en el que el amor por el conocimiento y el deseo de reconocimiento académico superaban su hambre por la verdadera sabiduría divina. Era una época en la que su corazón se hallaba dividido entre los logros intelectuales y una fe que aún no se había transformado en un fuego ardiente de amor. Este vacío que sentía, esta carencia de propósito más allá del estudio, era una señal de la gracia que pronto se manifestaría en su vida. El encuentro místico, la conversión de Gertrudis. La conversión mística de Gertrudis ocurrió en el año 1281, cuando ella tenía 25 años. Según sus propios relatos, la experiencia sucedió durante la víspera de la festividad de San Juan Evangelista, un momento de especial significación para la Iglesia, ya que este apóstol es conocido como el discípulo amado, que tenía una conexión íntima y única con Jesucristo. Gertrudis se encontraba en un estado de inquietud interior, luchando con un sentimiento de insatisfacción y vacío que ninguna cantidad de estudios podía llenar. Fue en medio de esta lucha espiritual que Cristo se le apareció en una visión clara y llena de amor. En esta experiencia, sintió como si el mismo cielo se abriera ante ella y una luz divina la envolviera completamente. Jesucristo se presentó no solo como un juez o un maestro, sino como un amigo íntimo y amoroso, con un rostro lleno de ternura. Gertrudis narró que en ese momento escuchó la voz de Jesús, que le habló con una calidez indescriptible: «No temas, hija mía, he venido a ti porque deseo tu amor». El impacto de estas palabras fue inmediato y profundo. Gertrudis sintió como su corazón, que hasta entonces había estado dividido entre el conocimiento y la verdadera devoción, se unía en un solo deseo de entrega a Dios. La visión fue tan intensa que todo su ser se llenó de una paz y un amor que nunca había experimentado. En ese momento, comprendió que había sido llamada a una misión mucho más elevada que la simple búsqueda de conocimiento, había sido elegida para unirse a Cristo en una relación de amor puro y absoluto. Transformación interior y nueva perspectiva espiritual. A partir de ese día, la vida de Gertrudis cambió radicalmente. La conversión no fue solo un momento de emoción espiritual, sino el inicio de un proceso profundo de transformación interior. Gertrudis comenzó a ver su vida y su propósito desde una perspectiva completamente nueva. Lo que antes consideraba importante, los logros académicos y el prestigio intelectual, perdió su atractivo frente a la inmensidad del amor divino que ahora sentía. Su enfoque se trasladó de la mente al corazón, de los libros a la oración, y de la teoría a la experiencia viva de la fe. Gertrudis se convirtió en una buscadora incansable de la unión con Dios, dedicando largas horas a la oración y a la contemplación. Comenzó a practicar una forma de espiritualidad que iba más allá de la simple participación en los rituales monásticos. En lugar de recitar los salmos y las oraciones de manera mecánica, ella meditaba en cada palabra, sintiendo cómo cada oración la conectaba más profundamente con Dios. Este cambio no solo afectó su vida personal, sino que también impactó a toda la comunidad del monasterio de Elfta, donde su fervor y amor sirvieron como inspiración para las otras monjas. Visiones y revelaciones posteriores a la conversión. Después de su conversión, las visiones de Gertrudis se intensificaron y se hicieron más frecuentes. En muchas de ellas, Jesucristo le transmitía mensajes de amor y revelaciones profundas sobre el significado de la Eucaristía y la importancia de la devoción al Sagrado Corazón. En una de las visiones más conmovedoras, Jesús se le apareció y le mostró su corazón, diciéndole: «He aquí el lugar donde quiero que descanses. En mi corazón, hallarás todo lo que tu alma desea».
Esta visión marcó el inicio de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en la vida de Gertrudis, un símbolo que luego se expandiría por toda la Iglesia. Las visiones no solo reforzaron su propia espiritualidad, sino que también le dieron la misión de transmitir estos mensajes a los demás. Gertrudis comenzó a escribir sus experiencias, primero como un acto de obediencia y humildad, ya que le resultaba difícil hablar de lo que consideraba dones personales. Sin embargo, la insistencia de sus superiores y la convicción de que estas revelaciones podían ayudar a muchas almas la motivaron a plasmar sus visiones y oraciones en lo que más tarde sería conocido como el Heraldo del Amor Divino. La conversión, un testimonio de la gracia transformadora. La conversión de Santa Gertrudis no fue solo un evento que cambió su vida personal, sino un testimonio del poder de la gracia divina para transformar incluso los corazones más endurecidos o distraídos. Su experiencia muestra que la santidad no es algo reservado para unos pocos, sino un llamado que Dios hace a todas las almas. Gertrudis enseñó que, aunque uno pueda estar rodeado de prácticas religiosas y estudios teológicos, la verdadera conversión requiere un encuentro directo y personal con el amor de Cristo. Este evento en su vida es una invitación a todos los fieles a buscar no solo el conocimiento de Dios, sino una relación íntima con Él. La conversión mística de Gertrudis es un recordatorio de que Dios no espera la perfección antes de ofrecer su amor, en cambio, nos llama en nuestra fragilidad y nos transforma desde adentro. Impacto en la comunidad de Elfta y más allá. La experiencia de conversión de Gertrudis tuvo un efecto dominó en la comunidad del monasterio. Las demás monjas comenzaron a notar el cambio en su carácter, que ahora irradiaba una paz y un amor que antes no se manifestaban de la misma manera. Este amor se traducía en actos de caridad, paciencia y un fervor renovado en todo lo que hacía. Gertrudis compartía sus visiones y oraciones, inspirando a sus hermanas a buscar una relación más profunda y personal con Dios. El monasterio de Elfta, ya conocido por su enfoque en la espiritualidad mística, se enriqueció aún más con el testimonio de Gertrudis. Sus escritos y enseñanzas comenzaron a trascender las paredes del monasterio, llegando a otros centros religiosos y laicos que buscaban una espiritualidad más profunda y conectada con el amor divino. Conclusión: un modelo de conversión para todos. La conversión mística de Santa Gertrudis la Grande es un ejemplo de cómo un encuentro con Dios puede redefinir una vida entera. Su historia enseña que, aunque el camino de la fe pueda comenzar con prácticas externas y logros intelectuales, el verdadero cambio ocurre en el corazón. Gertrudis nos muestra que la llamada de Dios es constante y paciente, esperando el momento en que estemos listos para recibir su amor en toda su plenitud. Su vida es un testimonio de la misericordia y la gracia de Dios, y un recordatorio de que nunca es tarde para volver nuestro corazón completamente hacia Él. Revelaciones y experiencias místicas de Santa Gertrudis la Grande, puertas al misterio divino. Las revelaciones y experiencias místicas de Santa Gertrudis la Grande constituyen uno de los aspectos más destacados y profundamente inspiradores de su vida. Estas experiencias no solo impactaron su vida personal y su relación con Dios, sino que también dejaron un legado que ha influido en la espiritualidad de la Iglesia a lo largo de los siglos. A través de estas visiones, Gertrudis se convirtió en un puente entre el mundo terrenal y la esfera divina, ofreciendo a todos los creyentes una ventana al amor infinito y la misericordia de Dios. Un corazón abierto a Dios, el inicio de las visiones. Después de su conversión mística a los 25 años, Santa Gertrudis comenzó a experimentar una serie de visiones y revelaciones que cambiarían para siempre su vida y la de aquellos que la rodeaban. Estas experiencias eran de una naturaleza tan profunda y extraordinaria que Gertrudis, a menudo, dudaba en compartirlas por temor a que fueran malinterpretadas o consideradas demasiado personales. Sin embargo, bajo la dirección de sus superiores y con la convicción de que sus visiones podían ayudar a otros en su camino espiritual, empezó a escribirlas. Las visiones de Gertrudis no eran simplemente sueños o impresiones vagas, eran encuentros vívidos y tangibles con Cristo, la Virgen María, los santos y las almas del purgatorio. En sus escritos, relata cómo se sentía envuelta en un amor y una luz tan intensos que parecían trascender la realidad física.
Estas visiones se producían tanto durante la oración como en momentos inesperados, transformando su vida diaria en una continua comunión con lo divino. El encuentro con Cristo y el Sagrado Corazón. Uno de los elementos más distintivos de las experiencias místicas de Santa Gertrudis fue su revelación del Sagrado Corazón de Jesús. Aunque la devoción al Sagrado Corazón alcanzó su apogeo más tarde con Santa Margarita María Alequec, fue Santa Gertrudis quien primero experimentó la manifestación de este símbolo en sus visiones. En una de las revelaciones más significativas, Jesús se le apareció y le mostró su corazón, radiante de luz y amor. Le dijo: "Este es el lugar donde quiero que encuentres descanso y donde las almas pueden hallar todo lo que necesitan". Este encuentro fue un hito en la vida de Gertrudis, marcando el inicio de una devoción que enfatizaba la misericordia y el amor infinito de Cristo por la humanidad. En sus escritos, ella describe cómo el Sagrado Corazón se convirtió en su refugio, un lugar espiritual donde podía acudir en busca de consuelo, guía y amor incondicional. Este símbolo se convirtió en un tema recurrente en sus visiones y enseñanzas, inspirando a muchos otros a buscar una relación más íntima con Jesús. Visiones de la Eucaristía, la fuente de todo amor. Santa Gertrudis experimentó visiones en las que la Eucaristía se le presentaba como el centro y la fuente de todo amor divino. En una de sus revelaciones, describe cómo, al recibir la comunión, vio a Cristo rodeado de ángeles y santos, que adoraban la presencia real del Señor en el Santísimo Sacramento. Esta visión reforzó en ella un amor profundo por la Eucaristía, un amor que compartía con sus hermanas de comunidad a través de la oración y la enseñanza. La Eucaristía, para Gertrudis, no era solo un rito o un sacramento, sino un encuentro vivo con Cristo. En sus escritos, relató cómo cada vez que recibía el cuerpo y la sangre de Cristo, sentía una unión tan íntima que su alma se inflamaba de amor divino. Esta experiencia alimentaba su fervor y la impulsaba a pasar largas horas en adoración, contemplando la presencia de Dios y ofreciendo sus oraciones y sacrificios por las almas del purgatorio y por la conversión de los pecadores. Revelaciones sobre las almas del purgatorio. Uno de los aspectos más conmovedores de las visiones de Santa Gertrudis fue su preocupación y amor por las almas del purgatorio. En numerosas ocasiones, se le permitió ver a estas almas y comunicarse con ellas. En sus visiones, veía cómo las almas sufrían un proceso de purificación, pero también cómo la misericordia de Dios las rodeaba y las sostenía en ese tiempo de espera. Gertrudis se sintió llamada a orar por ellas y a enseñar a otros la importancia de esta práctica. Una de las revelaciones más impactantes que tuvo fue la promesa de Jesús de que una oración específica que él le enseñó, ahora conocida como la oración de Santa Gertrudis, liberaría a 1000 almas del purgatorio cada vez que se rezara con devoción. Esta oración se ha convertido en un acto de caridad y misericordia que aún hoy practican muchos fieles, recordando que la intercesión por las almas es una obra de amor que une a la Iglesia en la tierra y en el cielo. Encuentros con la Virgen María y los santos. Las visiones de Gertrudis también incluyeron apariciones de la Virgen María, quien la consolaba y guiaba en momentos de incertidumbre y dificultad. En una de estas visiones, la Virgen se le apareció vestida de luz, con una expresión de ternura maternal y una voz que transmitía paz. María le recordó a Gertrudis que su misión era ser un faro de oración y amor para las almas, y que a través de su intercesión, muchas almas encontrarían consuelo y salvación. Además de la Virgen, Gertrudis también tuvo encuentros místicos con varios santos, quienes le ofrecían apoyo espiritual y enseñanzas que la ayudaban a comprender mejor los misterios de la fe. Estas experiencias reforzaban en ella la convicción de que la comunión de los santos es real y activa, y que cada oración y sacrificio tiene un impacto en la vida de la Iglesia en su totalidad. La revelación del amor como camino de santidad. Uno de los mensajes más importantes que Cristo le reveló a Santa Gertrudis fue que el amor era el camino supremo hacia la santidad. Jesús le mostró que todas las prácticas de fe, sin amor, son incompletas. En una visión particularmente conmovedora, Jesús le dijo: "Hija, el amor es la clave que abre las puertas del cielo. Que cada acto, cada pensamiento y cada oración estén impregnados de amor, y verás cómo el cielo se abre ante ti".
Este mensaje resonó profundamente en el corazón de Gertrudis y se convirtió en el núcleo de su espiritualidad. Ella enseñaba a sus hermanas en el monasterio y a todos aquellos que la leían que el amor a Dios y al prójimo era la esencia de la vida cristiana. Sus visiones la llevaron a un entendimiento tan profundo de la caridad que, en sus últimos años, cada oración y sacrificio que ofrecía estaba destinado a expresar este amor. Escribir para compartir el misterio, el heraldo del amor divino. Las revelaciones de Santa Gertrudis no solo permanecieron en el ámbito de sus experiencias personales. Por obediencia y bajo la dirección de sus superiores, comenzó a escribir lo que hoy conocemos como el heraldo del amor divino. Este libro es una recopilación de sus visiones y revelaciones, escrito con el propósito de mostrar a otros la profundidad del amor de Dios y la importancia de la unión mística con Cristo. En el heraldo del amor divino, Gertrudis describe con detalle sus visiones de Cristo, la Virgen María, los santos y las almas del purgatorio. Cada página está impregnada de una espiritualidad viva, que no solo busca transmitir conocimiento, sino encender el corazón del lector con un deseo de amar y servir a Dios más profundamente. Este libro se convirtió en un legado espiritual que ha inspirado a generaciones de fieles y ha contribuido a la expansión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a la intercesión por las almas del purgatorio. Conclusión: un llamado a la unión mística. Las revelaciones y experiencias místicas de Santa Gertrudis la Grande son un testimonio poderoso de cómo el amor y la misericordia de Dios se manifiestan en la vida de quienes buscan sinceramente su rostro. Sus visiones no fueron solo privilegios personales, sino un llamado a toda la humanidad a profundizar en la oración, la adoración y la intercesión. Gertrudis nos enseñó que la unión con Dios es posible y que, a través de la oración y el sacrificio, podemos ser instrumentos de su amor y misericordia. Su vida y legado continúan siendo una fuente de inspiración para aquellos que desean ir más allá de las prácticas superficiales de la fe y sumergirse en un amor transformador y eterno. Santa Gertrudis nos invita a seguir su ejemplo, a abrir nuestros corazones a la voz de Dios y a participar en el misterio divino con la certeza de que el amor y la misericordia no tienen límites. Escritos y legado literario de Santa Gertrudis la Grande, una fuente de espiritualidad profunda. Santa Gertrudis la Grande dejó un legado literario de inmenso valor espiritual que ha perdurado a lo largo de los siglos. Sus escritos no solo documentan sus experiencias místicas, sino que también revelan una comprensión profunda de la unión con Dios y ofrecen enseñanzas que han guiado a generaciones de fieles en su camino espiritual. Entre sus obras más destacadas se encuentra El Heraldo del Amor Divino, un texto que compila sus visiones, revelaciones y reflexiones. Este legado literario es un testimonio de su amor por Dios y su deseo de compartir el mensaje divino con el mundo. El contexto de sus escritos, un acto de obediencia y humildad. Es importante entender que la creación de El Heraldo del Amor Divino no fue un proyecto impulsado por vanidad o deseo de reconocimiento. Por el contrario, Gertrudis comenzó a escribir sus experiencias por obediencia a sus superiores y por el consejo de las hermanas de la comunidad de Elfta. Ella misma admitía que, al principio, le resultaba difícil hablar de sus visiones y de los encuentros íntimos que tenía con Cristo, ya que temía que fueran considerados como fruto de la imaginación o, peor aún, que fueran malinterpretados como una señal de orgullo. Sin embargo, su abadesa y sus compañeras vieron en Gertrudis un don especial y comprendieron que sus revelaciones podían ser una fuente de edificación para toda la comunidad y para los fieles en general. Con la humildad que la caracterizaba, aceptó escribir, convencida de que sus palabras podrían iluminar a otros y guiarlos hacia una relación más profunda con Dios. Así nació El Heraldo del Amor Divino, un libro que combina relatos autobiográficos, oraciones y reflexiones espirituales, todo imbuido de un profundo amor y devoción. El Heraldo del Amor Divino, un camino hacia la intimidad con Dios. El Heraldo del Amor Divino se compone de 5 libros que recopilan las experiencias místicas de Gertrudis y las palabras que Cristo le revelaba. Cada sección está escrita con un estilo sincero y contemplativo, transmitiendo la autenticidad de sus visiones y la intensidad de su amor por Dios. A lo largo de estas páginas, Gertrudis comparte episodios en los que describe cómo Cristo se le aparecía,
no solo como un salvador distante, sino como un amigo y esposo celestial, un ser que deseaba la unión íntima con su alma. Uno de los aspectos más conmovedores del libro es la representación de Cristo como una fuente inagotable de amor y misericordia. Gertrudis relata cómo en sus visiones, el Señor la llamaba a su sagrado corazón, un símbolo de refugio y amor incondicional. Este tema no solo se convirtió en una parte fundamental de su vida espiritual, sino que sentó las bases para la expansión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, un culto que más tarde sería promovido y popularizado por Santa Margarita María Alequeque en el siglo XVII. Oraciones y reflexiones, un puente entre el cielo y la tierra. Además de las narraciones de sus visiones, el Heraldo del Amor Divino contiene oraciones profundamente personales que Gertrudis componía durante sus momentos de contemplación. Estas oraciones son una invitación a los fieles a participar en la experiencia de un amor transformador y divino. Por ejemplo, una de las oraciones más conocidas que se le atribuyen es la que promete la liberación de 1000 almas del purgatorio cada vez que se recita con devoción. Eterno Padre, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con todas las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Esta oración no solo refleja su profunda compasión por las almas que sufren en el purgatorio, sino que también muestra su creencia en la intercesión como un acto de caridad y amor universal. Sus oraciones y reflexiones estaban diseñadas para guiar al lector hacia una relación más íntima y personal con Dios, resaltando la importancia de la misericordia, el sacrificio y la confianza en el amor divino. Escritos de amor y misericordia. Uno de los elementos más distintivos de los escritos de Santa Gertrudis es la forma en que expresaba el amor de Dios. Sus palabras eran un reflejo de su experiencia mística, donde el amor divino se manifestaba como un fuego que purificaba y transformaba. Ella narraba cómo, en sus visiones, Cristo le hablaba de la importancia de amar al prójimo y de ver cada acción y pensamiento como una oportunidad para expresar amor a Dios. Este enfoque hacía que sus escritos fueran accesibles y profundamente personales, invitando a los lectores a no solo admirar su experiencia, sino a buscar la suya propia. En el Heraldo del Amor Divino, Gertrudis enfatiza que el amor a Dios no es un sentimiento abstracto, sino una realidad viva y palpable que se manifiesta en la Eucaristía, la oración y la caridad. Describe cómo, durante la comunión, sentía que su alma se unía al Sagrado Corazón de Cristo, un vínculo tan real que lo comparaba con un abrazo espiritual que elevaba su ser a un estado de paz y alegría celestial. Esta visión de la Eucaristía como un encuentro transformador tuvo un impacto profundo en la espiritualidad de la época y en la forma en que los fieles entendían su relación con el sacramento. El impacto de sus escritos en la espiritualidad cristiana. El legado literario de Santa Gertrudis no solo impactó a su comunidad monástica, sino que se extendió más allá de las paredes de Elfta. Sus escritos fueron leídos y estudiados por místicos y teólogos de generaciones posteriores, quienes encontraron en ellos una fuente de inspiración y guía espiritual. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que Gertrudis ayudó a propagar, se convirtió en uno de los pilares de la espiritualidad católica, reforzando la idea de un Dios cercano y amoroso que anhela una relación íntima con sus hijos. Además, sus enseñanzas sobre la importancia de la intercesión por las almas del purgatorio y la práctica de la caridad espiritual ayudaron a fortalecer la conciencia de la comunión de los santos. La idea de que las oraciones de los vivos podían aliviar el sufrimiento de las almas y ayudarlas a alcanzar la gloria eterna resonó profundamente en la práctica devocional de la Iglesia. Hasta el día de hoy, la oración de Santa Gertrudis para la liberación de las almas sigue siendo recitada por miles de fieles en todo el mundo. Influencia en la literatura espiritual y devocional. Los escritos de Gertrudis inspiraron a otros místicos y autores espirituales que vieron en su experiencia una validación de sus propios encuentros con lo divino. La obra de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, aunque desarrollada en otro contexto y con una teología más compleja, comparte el énfasis en la unión mística con Dios que Gertrudis detalló en sus escritos.
La influencia de su obra también se dejó sentir en la devoción popular y en la forma en que los laicos comenzaron a comprender la vida espiritual como algo accesible y transformador. El estilo de Gertrudis, sencillo pero profundamente poético y cargado de emoción, hizo que sus escritos fueran accesibles a un público más amplio. Su legado literario demostró que la espiritualidad no estaba reservada solo para los teólogos y religiosos eruditos, sino que cada persona podía aspirar a una vida de íntima comunión con Dios a través de la oración, la meditación y la Eucaristía. Conclusión: un legado vivo. El legado literario de Santa Gertrudis la Grande es un regalo que continúa iluminando el camino de los fieles en busca de una relación más profunda con Dios. Sus escritos no son meros relatos de experiencias místicas, sino un testimonio de que la unión con Dios es posible y de que el amor divino puede transformar el corazón humano en un templo de paz y compasión. Sus enseñanzas sobre el Sagrado Corazón, la Eucaristía y la intercesión por las almas del purgatorio siguen siendo un recordatorio de que la santidad se encuentra en la profundidad de nuestra conexión con Dios y en la forma en que expresamos ese amor a los demás. Santa Gertrudis la Grande, con su vida de oración y sus escritos, nos enseña que el amor es la clave que abre las puertas del cielo y que cada oración, cada sacrificio y cada acto de caridad tiene el poder de acercarnos más a la fuente del amor eterno. Su legado nos invita a mirar más allá de lo visible y a buscar en nuestro interior la presencia viva de Dios, que espera con los brazos abiertos para recibirnos y transformarnos. Devoción a la Eucaristía y la intercesión por las almas, el corazón de la espiritualidad de Santa Gertrudis la Grande. La vida de Santa Gertrudis la Grande fue un reflejo de un amor y una devoción profundos por la Eucaristía y un compromiso inquebrantable con la intercesión por las almas, especialmente aquellas en el purgatorio. Estos dos aspectos de su espiritualidad están intrínsecamente conectados, ya que la Eucaristía era para Gertrudis la fuente y cumbre del amor divino, y la intercesión por las almas una manifestación de ese amor inagotable. Ambas devociones se entrelazaron para formar un legado espiritual que continúa inspirando a los fieles en la actualidad. La Eucaristía, fuente de amor y encuentro divino. Para Santa Gertrudis, la Eucaristía no era simplemente una parte de la liturgia, sino el punto culminante de su relación con Dios. Ella veía en la Eucaristía la presencia real de Cristo, un misterio profundo que le permitía unirse a Él de manera tangible. Esta devoción eucarística se convirtió en el eje de su vida espiritual y en el centro de sus visiones místicas. Gertrudis escribió que cada vez que recibía la comunión, experimentaba una unión íntima y transformadora con Cristo, una experiencia que describía como un abrazo espiritual en el que sentía su corazón fundirse con el Sagrado Corazón de Jesús. Este encuentro no solo la llenaba de gozo y paz, sino que también la impulsaba a actuar con mayor caridad y amor hacia sus hermanas en el monasterio y hacia las almas necesitadas de intercesión. En sus escritos, Gertrudis comparte cómo, durante la adoración eucarística, se veía envuelta en una luz celestial y sentía el latir del Sagrado Corazón de Cristo, una señal de su amor incondicional y su deseo de que todas las almas se acercaran a Él. Este simbolismo del corazón palpitante de Jesús como fuente de vida y redención fue uno de los precursores de la devoción al Sagrado Corazón, que más tarde se expandiría con Santa Margarita María Alequec. Gertrudis entendía que la Eucaristía no era solo un recordatorio de la pasión de Cristo, sino una participación viva y presente en su sacrificio y amor redentor. La Eucaristía y la transformación del alma. Gertrudis enseñaba que la Eucaristía tenía un poder transformador, no solo para el individuo, sino para toda la comunidad de la Iglesia. En sus visiones, Cristo le revelaba que cada comunión era una oportunidad para recibir gracias especiales y para interceder por las almas que aún no habían alcanzado la gloria del cielo. Esta enseñanza motivó a Gertrudis a ofrecer cada Eucaristía como un acto de amor y sacrificio por los demás, un gesto que se reflejaba en sus oraciones y devociones diarias. Uno de los relatos más impactantes de sus visiones describe cómo, al recibir la comunión, sentía que cada una de las partículas consagradas actuaba como una chispa divina que encendía su alma y la llenaba de amor ardiente. En ese estado, su corazón se volcaba en súplicas por las almas del purgatorio,
entendiendo que, así como ella recibía el consuelo y la paz de Cristo en la Eucaristía, las almas en purgatorio podían recibir alivio a través de las oraciones y sacrificios ofrecidos en la misa. La intercesión por las almas del purgatorio, una misión de amor y caridad. La devoción de Santa Gertrudis por las almas del purgatorio era una expresión de su amor desinteresado y su comprensión de la comunión de los santos. En muchas de sus visiones, se le permitió ver a las almas del purgatorio, y estas experiencias la impactaron profundamente. Describía cómo las almas anhelaban la luz de Dios y cómo sufrían no por un castigo, sino por un proceso de purificación necesario para entrar en la presencia divina. Gertrudis veía en estas almas la necesidad de compasión y apoyo, y sentía un llamado a interceder por ellas. La intercesión de Gertrudis por las almas era constante y fervorosa. Oraba y ofrecía sacrificios, convencida de que la oración de los vivos podía acelerar la liberación de las almas y llevarlas al descanso eterno. Esta creencia no era solo una práctica devocional, sino una verdad que Cristo mismo le reveló. En una de sus visiones, Jesús le dijo: «Cada vez que una oración se eleva por las almas del purgatorio, mi misericordia se extiende y mi corazón se llena de gozo». La oración por las almas, la promesa de liberación. Una de las revelaciones más conocidas de Santa Gertrudis es la oración que, según las promesas de Jesús, liberaría a 1000 almas del purgatorio cada vez que se rezara con devoción. Esta oración, que ha sido transmitida a través de los siglos, es una muestra del poder de la intercesión y de la misericordia divina. Gertrudis compartió esta oración con sus hermanas y la comunidad de fieles, enfatizando que cada acto de amor y caridad tenía el poder de impactar el mundo espiritual y aliviar el sufrimiento de las almas. Eterno Padre, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con todas las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Esta oración se convirtió en una práctica devocional popular entre los fieles, y hasta el día de hoy, sigue siendo recitada por aquellos que desean ayudar a las almas del purgatorio. La enseñanza de Gertrudis sobre la importancia de orar por las almas resonó en la espiritualidad de la Iglesia, recordando a los fieles que la comunión de los santos es un vínculo vivo que une a la Iglesia militante, los vivos, la Iglesia sufriente, las almas en purgatorio, y la Iglesia triunfante, los santos en el cielo. Las visiones de las almas y el consuelo de Cristo. En sus visiones, Santa Gertrudis relataba cómo veía a las almas del purgatorio rodeadas de una luz tenue, anhelando la plena visión de Dios. Estas almas, aunque purificadas por el fuego del amor divino, experimentaban un dolor que solo podía ser aliviado por las oraciones y sacrificios de los vivos. En una de sus visiones más conmovedoras, Cristo le mostró cómo, con cada oración que ella elevaba, un rayo de luz divina descendía sobre las almas, brindándoles consuelo y esperanza. Gertrudis también experimentó el gozo de ver a las almas liberadas y llevadas al cielo, un evento que describía con palabras que transmitían la belleza y la gloria de la unión con Dios. Estas visiones reforzaron en ella la certeza de que la intercesión por las almas era una obra de amor suprema, una que cada cristiano debía practicar con devoción y fe. La influencia de su devoción en la espiritualidad cristiana. El enfoque de Santa Gertrudis en la Eucaristía y la intercesión por las almas del purgatorio influyó profundamente en la espiritualidad cristiana, especialmente en la práctica de la devoción eucarística y las oraciones por los difuntos. Su enseñanza recordaba a los fieles que la Eucaristía era la mayor fuente de gracia y que, al participar en ella, cada persona podía no solo unirse más profundamente a Cristo, sino también extender esa gracia a las almas necesitadas. La idea de que las almas del purgatorio dependen de la ayuda de los vivos para alcanzar la plenitud del cielo se convirtió en un aspecto fundamental de la devoción popular. Esta enseñanza subrayaba la importancia de la caridad espiritual y la responsabilidad que los cristianos tienen de cuidar y orar por sus hermanos y hermanas, tanto en la tierra como en el más allá. Conclusión: una vida dedicada al amor y la misericordia.
La devoción de Santa Gertrudis la Grande a la Eucaristía y su compromiso con la intercesión por las almas del purgatorio son un testimonio de su profunda comprensión del amor de Dios y de la comunión de los santos. A través de sus enseñanzas y visiones, Gertrudis nos muestra que la vida cristiana no es solo una serie de rituales, sino una experiencia viva de amor, sacrificio y unión con Cristo. Su ejemplo sigue inspirando a los fieles a buscar una relación más profunda con la Eucaristía, a ver en ella no solo un sacramento, sino un encuentro transformador con el amor divino. Asimismo, su enseñanza sobre la intercesión por las almas del purgatorio nos recuerda que el amor y la caridad no tienen límites, y que, a través de la oración, podemos llevar consuelo y esperanza a aquellos que esperan la gloria eterna. Santa Gertrudis la Grande es un faro de amor y misericordia, cuyo legado nos invita a vivir una vida dedicada a Dios y al servicio de los demás. Los últimos años y muerte de Santa Gertrudis la Grande, un testimonio de fe y amor inquebrantable. Los últimos años de vida de Santa Gertrudis la Grande se caracterizaron por una dedicación cada vez más profunda al amor de Dios y un testimonio de fe que continuó irradiando luz y esperanza en la comunidad monástica de Elfta y más allá. A medida que la vida de Gertrudis avanzaba, su cuerpo comenzó a sufrir los efectos del esfuerzo físico y espiritual de años de intensas prácticas de oración, contemplación y servicio. Sin embargo, ni el dolor ni las dolencias físicas lograron disminuir el fervor con el que se entregaba a su misión divina. De hecho, su amor y devoción parecían intensificarse mientras se acercaba al final de su vida, llevando a sus hermanas de comunidad a considerarla un modelo de santidad y entrega absoluta. Un corazón unido al sufrimiento de Cristo. Los últimos años de Santa Gertrudis estuvieron marcados por una serie de enfermedades que, lejos de ser un impedimento, se convirtieron en una oportunidad para profundizar su unión con Cristo. En muchas de sus visiones, Gertrudis experimentaba cómo Jesús compartía con ella el significado del sufrimiento y cómo éste podía ser una fuente de redención y purificación. En uno de sus escritos, relató una visión en la que Cristo le decía: «Amada mía, en tu sufrimiento, te haces partícipe de mi pasión. Ofrece cada dolor y cada pena como un acto de amor y te unirás más profundamente a mí y a la obra de salvación». Estas palabras resonaron en el corazón de Gertrudis, quien abrazó sus dolencias con una actitud de completa aceptación y amor. Las monjas que la rodeaban testificaron cómo, a pesar del sufrimiento, su rostro irradiaba una paz y una alegría que eran difíciles de explicar. Sus ojos brillaban con una luz serena, y su voz, aunque debilitada, seguía llena de ternura y fervor. Incluso en medio de su enfermedad, Gertrudis continuaba dedicando largas horas a la oración y la intercesión por las almas del purgatorio y por las intenciones de quienes acudían a ella en busca de consuelo y guía espiritual. Visiones y revelaciones hasta el final. Hasta sus últimos días, Santa Gertrudis continuó recibiendo visiones y mensajes de Cristo. Estas experiencias no solo la fortalecían a ella, sino que también servían como consuelo y edificación para sus hermanas de comunidad. Uno de los relatos más conmovedores de sus últimos años describe cómo, en una de sus visiones finales, Cristo se le apareció y la rodeó con un abrazo de luz, diciéndole: «Hija mía, la hora de nuestra unión eterna está cerca. No temas, porque he preparado un lugar para ti junto a mí». Este tipo de revelaciones ayudó a Gertrudis a enfrentar la proximidad de la muerte con una tranquilidad y una alegría sobrenaturales. Las monjas que la acompañaban la vieron transformarse en un ejemplo viviente de cómo la muerte, lejos de ser un final, es una transición hacia la gloria eterna. La serenidad con la que afrontaba el dolor y su disposición a aceptar la voluntad de Dios inspiraban a quienes la rodeaban a vivir con la misma confianza y amor. El legado de su última enseñanza. A medida que Gertrudis se acercaba al final de su vida, sus enseñanzas y palabras se volvieron aún más influyentes para su comunidad. Reunía a las hermanas a su alrededor y, con voz suave pero firme, compartía sus últimas reflexiones sobre el amor de Dios, la importancia de la oración y la certeza de la vida eterna. Sus discursos en esos días finales estaban impregnados de un fervor y una pasión que parecían traspasar las barreras del tiempo y el espacio, llevando a sus oyentes a sentir la presencia de Dios de una manera única. En sus últimos días, enfatizaba la importancia de la humildad y la caridad, recordando a las hermanas que el verdadero camino hacia la santidad no estaba en los grandes actos heroicos, sino en la fidelidad a Dios en cada pequeño sacrificio, en cada oración y en cada acto de amor. Les pedía que continuaran orando por las almas del purgatorio y que nunca dejaran de buscar una unión más profunda con Cristo a través de la Eucaristía y la contemplación.
El momento de la partida, un tránsito lleno de gloria. El día en que Santa Gertrudis partió de este mundo, el monasterio de Elfta estaba sumido en una atmósfera de paz y expectación. Las monjas se reunieron alrededor de su lecho, cantando salmos y oraciones, acompañando a su querida hermana en sus últimos momentos. Según los relatos de las monjas presentes, cuando Gertrudis exhaló su último aliento, una fragancia inexplicable llenó la habitación, y una luz suave y cálida pareció envolver su cuerpo. Las hermanas comprendieron que su alma había sido recibida por Cristo, tal como ella misma había profetizado en sus visiones. Gertrudis partió hacia la casa del Padre en 1302, dejando un legado imborrable en la historia de la Iglesia. Sus últimos momentos fueron una confirmación de la promesa de Cristo de que aquellos que lo aman y se entregan a Él encuentran la paz y la gloria eterna. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, y muchos comenzaron a acudir a su tumba en busca de su intercesión. Pronto, se empezaron a relatar milagros y favores atribuidos a su intercesión, lo que consolidó su reputación como santa. El impacto de su muerte y la devoción posterior. Después de la muerte de Santa Gertrudis, la comunidad de Elfta continuó promoviendo sus enseñanzas y compartiendo sus escritos. Las monjas que la conocieron de cerca se dedicaron a preservar su legado, asegurándose de que su ejemplo de amor, oración y servicio continuara inspirando a generaciones futuras. Aunque Santa Gertrudis nunca fue canonizada formalmente, fue reconocida como santa por la Iglesia debido a la santidad de su vida y los milagros asociados con su intercesión. Con el tiempo, su devoción a la Eucaristía y su práctica de interceder por las almas del purgatorio influyeron en las prácticas devocionales de los fieles. Su oración por las almas del purgatorio sigue siendo una de las más recitadas y queridas en la Iglesia, y su enseñanza sobre el poder de la Eucaristía como fuente de gracia y transformación sigue resonando en la espiritualidad católica. El legado vivo de Santa Gertrudis. Santa Gertrudis la Grande dejó un legado que trasciende el tiempo. Su vida de oración, su amor por la Eucaristía y su compromiso con la intercesión por las almas han servido como un faro para aquellos que buscan una relación más profunda y auténtica con Dios. Sus últimos años y su muerte son un recordatorio de que la verdadera santidad se encuentra en la entrega total a Dios y en la confianza inquebrantable en su amor y misericordia. Hoy, los fieles recuerdan a Santa Gertrudis como una mujer de fe y valentía, una mística que vivió su vida como una expresión del amor divino. Su historia continúa siendo una fuente de inspiración para quienes desean vivir una vida de devoción y sacrificio, confiando en la promesa de que, al final, aquellos que aman a Dios encontrarán en Él su eterno descanso y felicidad. Que su ejemplo nos inspire a todos a buscar esa unión íntima con Dios y a vivir cada día con la certeza de que, como ella misma demostró, el amor de Cristo es más fuerte que cualquier sufrimiento, y la muerte es solo el comienzo de una vida eterna en su presencia. El legado de Santa Gertrudis la Grande, un faro de amor y devoción para las generaciones. El legado de Santa Gertrudis la Grande se extiende más allá de su vida en el monasterio de Elfta y alcanza a millones de almas que, a lo largo de los siglos, han encontrado en sus enseñanzas y escritos un camino hacia una espiritualidad más profunda y transformadora. La influencia de Santa Gertrudis se manifiesta en su contribución al desarrollo de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, su amor inquebrantable por la Eucaristía y su ferviente intercesión por las almas del purgatorio. A través de su vida y escritos, Gertrudis dejó una huella que ha moldeado la fe de innumerables personas y ha proporcionado una guía práctica para alcanzar la santidad. Pionera de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Uno de los aspectos más significativos del legado de Santa Gertrudis es su papel en la expansión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Aunque esta devoción alcanzó su máxima popularidad con las revelaciones de Santa Margarita María Alequeque en el siglo XVII, las visiones de Gertrudis fueron precursoras esenciales de esta práctica. En sus escritos, Santa Gertrudis relata cómo Cristo se le apareció con el corazón expuesto y radiante de amor, un símbolo que le transmitía no solo el deseo de Cristo de acercarse a las almas, sino también su infinita misericordia. Gertrudis describía el Sagrado Corazón como un refugio y una fuente de consuelo para todos aquellos que buscaban la paz y el amor divino. Estas visiones inspiraron a los fieles a contemplar a Jesús no solo como un juez justo, sino como un amigo y esposo divino cuyo amor ardiente estaba disponible para todos. Esta representación de un Cristo accesible y amoroso ayudó a cambiar la percepción de Dios en la devoción popular, acercando a las personas a una relación más íntima y confiada con Él.
El impacto de sus visiones se extendió a lo largo de los siglos, preparando el terreno para que la devoción al Sagrado Corazón se estableciera firmemente en la práctica católica. La idea de un Dios que ama profundamente a la humanidad y que desea que las almas encuentren descanso en su corazón resonó en la espiritualidad cristiana y alentó a muchos a buscar una vida de oración más centrada en el amor y la misericordia de Dios. La Eucaristía como fuente de vida y transformación. Santa Gertrudis tenía un amor profundo por la Eucaristía, y su legado en este aspecto ha dejado una huella imborrable en la Iglesia. Para ella, la Eucaristía era la cumbre de la vida cristiana, un sacramento que no solo recordaba la pasión de Cristo, sino que hacía presente su sacrificio redentor y permitía una unión real y mística con Él. En sus escritos, Gertrudis describe cómo la comunión le brindaba una experiencia de amor divino que llenaba su corazón de paz y alegría. Uno de los aspectos más poderosos de su devoción eucarística era su convicción de que cada misa tenía un impacto cósmico. Gertrudis entendía que, al participar en la Eucaristía, los fieles no solo recibían gracia para ellos mismos, sino que también se convertían en canales de esa gracia para el mundo entero, incluidas las almas del purgatorio. Esta perspectiva ayudó a reforzar la importancia de la misa en la vida espiritual y alentó a los fieles a participar en ella con un corazón lleno de devoción y amor. El legado de Santa Gertrudis en cuanto a la Eucaristía también se manifiesta en su enseñanza sobre la adoración eucarística. Pasaba largas horas en oración frente al Santísimo Sacramento, experimentando la presencia real de Cristo y alentando a otros a hacer lo mismo. Esta práctica de adoración como un momento de encuentro íntimo con Dios fue una influencia que se extendió más allá del monasterio de Elfta y que continúa siendo una parte esencial de la espiritualidad católica. Intercesión por las almas del purgatorio, una obra de amor y misericordia. El amor de Santa Gertrudis por las almas del purgatorio es otra de las piedras angulares de su legado. En muchas de sus visiones, Gertrudis recibió mensajes de Cristo que le revelaron la importancia de interceder por las almas que aún no habían alcanzado la gloria celestial. Estas experiencias fortalecieron en ella la convicción de que las oraciones y sacrificios de los vivos podían aliviar el sufrimiento de las almas y ayudar a llevarlas a la plenitud de la luz divina. La oración más famosa de Gertrudis, que según la tradición libera a 1000 almas del purgatorio cada vez que se reza, ha sido una fuente de esperanza y caridad para los fieles a lo largo de los siglos. Esta oración es una expresión de su amor por los demás y de su comprensión de la comunión de los santos, un vínculo que une a la Iglesia en la tierra, en el purgatorio y en el cielo. Eterno Padre, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con todas las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. La devoción de Gertrudis por las almas del purgatorio recordó a los fieles que la caridad no tiene límites y que, incluso después de la muerte, nuestras oraciones pueden tener un impacto profundo en las almas de nuestros hermanos y hermanas. Su ejemplo ha inspirado a generaciones de católicos a incluir a las almas del purgatorio en sus intenciones diarias y a ver en la intercesión un acto de amor que trasciende la vida y la muerte. Escritos como puentes hacia el amor divino. Los escritos de Santa Gertrudis, especialmente el Heraldo del Amor Divino, han servido como guías espirituales para quienes buscan una relación más profunda con Dios. Este libro es más que una recopilación de visiones y revelaciones, es un testimonio de la vida mística y de cómo una persona puede ser transformada por la gracia y el amor de Dios. Sus palabras invitan a los lectores a buscar la santidad a través de la oración sincera, la participación en la Eucaristía y la práctica de la caridad espiritual. A través de sus escritos, Gertrudis compartía su experiencia de un amor tan poderoso que podía curar y transformar incluso las almas más heridas. Este amor, que ella experimentaba como una llama viva en el Sagrado Corazón de Jesús, es una llamada a todos los cristianos a abrazar la misericordia de Dios y a permitir que esa misericordia fluya a través de ellos hacia los demás. Impacto en la espiritualidad cristiana y devociones posteriores. El legado de Santa Gertrudis la Grande ha influido en muchas devociones y prácticas que se desarrollaron después de su muerte.
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la importancia de la Eucaristía como fuente de gracia y la práctica de la intercesión por las almas del purgatorio se fortalecieron y expandieron en la Iglesia gracias a sus enseñanzas. Incluso las comunidades monásticas posteriores vieron en sus prácticas un modelo a seguir para la oración, la meditación y la vida de sacrificio. Además, su enfoque en la comunión de los santos, donde los vivos, los difuntos y los santos en el cielo están unidos en un solo cuerpo místico, ayudó a moldear la forma en que los católicos entienden su papel en la vida espiritual. Este entendimiento ha perdurado en la enseñanza de la Iglesia y ha enriquecido la práctica de la devoción comunitaria, recordando a los fieles que todos estamos conectados a través del amor de Dios. Una inspiración para las vocaciones religiosas. El ejemplo de Santa Gertrudis ha sido especialmente inspirador para las vocaciones religiosas, mostrando que la vida en el claustro no es solo un retiro del mundo, sino una inmersión en el misterio del amor de Dios. Sus visiones y la manera en que las compartió demostraron que el camino hacia la santidad está abierto a todos aquellos que estén dispuestos a entregarse completamente a Dios. Las monjas y monjes que la han seguido como modelo han encontrado en su vida un ejemplo de cómo la oración contemplativa y la caridad activa pueden coexistir y complementarse. Conclusión: un faro de luz y amor eterno. El legado de Santa Gertrudis la Grande es un recordatorio constante de que la santidad es una llamada accesible a todos, no solo a través de grandes obras, sino en la dedicación diaria a la oración, la devoción eucarística y el amor por los demás. Sus escritos y su ejemplo de vida nos enseñan que la verdadera grandeza no está en los logros externos, sino en la capacidad de abrir nuestro corazón a la gracia de Dios y permitir que su amor transforme nuestra vida. Hoy, Santa Gertrudis sigue siendo una figura venerada y un faro de amor divino. Su vida, llena de revelaciones, devoción y sacrificio, nos invita a todos a buscar una relación más profunda con Dios, a vivir cada día con un corazón dispuesto a amar y a servir, y a confiar en la promesa de que el amor de Cristo es el camino que nos lleva a la vida eterna.